Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del aula Procesamiento de la Información. En este momento saludo a Evelyn, que la veo conectada a esta sesión sincrónica, que pues la estamos desarrollando hoy como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades de nuestro curso. Aprovecho este primer apartado para recordarles la fecha de desarrollo y realización de la primera de las actividades evaluables del curso, que tendrá cierre el próximo lunes a las 8 de la mañana, tal y cual como se lo recordé por allí en un correo y en un anuncio que les envié en la mañana del día de hoy, donde pues les recordé nuevamente que la primera de sus actividades tendrá cierre entonces este lunes que viene. La invitación para todos aquellos que todavía no han realizado su participación en la actividad, recuerden que se deben cumplir con los tiempos establecidos desde el inicio del curso. Si por alguna razón alguno no puede presentar la actividad dentro de los tiempos, recuerden que deben adjuntar em, por medio del correo de la plataforma la respectiva excusa médica que certifique pues que ustedes no pudieron presentar la entrega de la actividad en los días o en los espacios que estaba estipulado para que se realizara ese ejercicio. En caso contrario, pues no podré em, habilitar tiempo posterior a la actividad, ¿no? Para todos aquellos que ingresaron el fin de semana anterior al curso, em, cuando se estructuró el desarrollo del aula, se previno ese escenario. Por eso, las actividades, puntualmente por ejemplo esta primera actividad, estaba planeada o está diseñada para que ustedes la desarrollen en una semana, su presentación y su entrega, pero de todas maneras se dieron 2 semanas, es decir, la actividad se aperturó el 31 de agosto y solo se cerró hasta este próximo 14 de septiembre, teniendo en cuenta que posiblemente algunos ingresaran de forma tardía al curso. Me dices que hasta ayer te habilitaron el aula. Voy a consultarlo con el director del programa, Nicole, porque él no me anunció ningún ingreso tardío. En ese sentido, pues lo que sí te menciono es que no te preocupes por la actividad diagnóstica. Posiblemente en el apartado de anuncios tú puedas ver allí el video que quedó de la primera sesión sincrónica que realizamos en el curso de la sesión sincrónica de bienvenida, donde básicamente lo que les informo es que esa actividad diagnóstica no es evaluable, no hace parte del criterio de calificación del curso. Por lo tanto, para quienes no la presentaron, esa actividad se cerró el lunes pasado, no es una actividad que les vaya a afectar a ustedes en la nota final del aula. Lo que sí deben preocuparse o centrarse en desarrollar y presentar es la primera actividad evaluativa del curso, que como se los digo es la que vence el próximo día lunes. De todas maneras, de acuerdo con lo que me indicas, pueda consultarle al director cuándo fueron cargadas las asignaturas, y es puntualmente cuando haya sido cargado, ¿no? No hasta cuando ingresaste, sino cuando fue cargado el curso. No te dirijas al apartado de conferencias, sino al apartado de anuncios. Ya te voy a mostrar acá dónde seguramente lo vas a poder encontrar. Si tú te diriges al apartado de conferencias, pues creo que solamente te va a aparecer esta segunda conferencia que estamos realizando en este momento, y esta de bienvenida que aparece acá no te va a aparecer. Pero sí lo que te va a aparecer es en este apartado de anuncios. Yo dejé la semana anterior em, precisamente acá en este que parece sin título, al parecer. Es la sesión sincrónica de bienvenida que yo realicé la semana anterior. Entonces creería yo que este sí lo puedes visualizar.
Permíteme acá un segundo mientras que le coloco el título que debe tener esta, este anuncio. Este anuncio sí debería aparecerte, ese anuncio de sesión de bienvenida, y allí vas a poder visualizar esa sesión de bienvenida que realizamos la semana anterior para que aclares por allí algunos aspectos que yo menciono sobre el desarrollo del curso y demás. Pero respecto a la pregunta que me realizas puntualmente de la sesión sincrónica, perdón, no, de la actividad diagnóstica del curso, no te preocupes por esa actividad no es evaluable, no afecta tu aprobación o reprobación del curso. Entonces, mi invitación es a que participes y puntualmente en las actividades que son evaluables y que aparecen dentro del plan de formación y cronograma de actividades del curso. En este momento entonces procederé a compartir pantalla. Si tienes alguna duda o inquietud, por favor, colócala acá en el chat de esta plataforma Big Blue Button. Y yo en el transcurso de la sesión voy a estar respondiendo cualquier tipo de duda o inquietud que surja. Bien, este módulo número uno se denomina Fundamentos de Bases de Datos. En este módulo eh, vamos a aclarar algunos conceptos importantes y básicos a trabajar, como lo es, por ejemplo, el concepto de dato, el concepto de información, ¿sí? Cómo se maneja esto dentro de una organización y cómo a partir de su estructuración va a permitir que se desarrolle conocimiento y se construya conocimiento dentro de las empresas. Para esta sesión sincrónica, la agenda es en primer lugar hacer una breve presentación del módulo, luego voy a hablar sobre los conceptos de datos y de información. Posteriormente vamos a ver qué tipos de datos comúnmente se encuentran en el entorno organizacional. Voy a hablar de el objetivo y las características de la información, las técnicas y las herramientas para la recolección o levantamiento de la información y los tipos de representación de procesos a partir de diagramas, ¿sí? Para que identifiquemos comúnmente cómo esa información es ilustrada dentro de las empresas para facilitar el ejercicio de aprendizaje y de identificación de puntos o de actividades críticas. Este módulo número uno se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca que ustedes puedan o logren identificar diferentes elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos de modo que puedan definir el más adecuado en determinadas circunstancias. Recordemos que para el desarrollo de este módulo tenemos dos actividades. La primera de esas actividades se denomina Foro Conceptual Bases de Datos en la Logística. Esa es la actividad que tendrá cierre el próximo día lunes 14 de septiembre a las 8 de la mañana, a la misma hora que cierran todas las actividades. Y a partir de esa hora y de esa fecha se habilitará la segunda actividad, que es la actividad de diagramación de flujo de procesos. Esa actividad estará habilitada hasta el día 28 de septiembre, igualmente a las 8 de la mañana. Elemento importante es en este curso sumamente fundamental que ustedes realicen la presentación de todas y cada una de las actividades, porque todas las actividades tienen el mismo peso sobre la nota final. Por lo tanto, el faltar a una sola entrega compromete inmediatamente la posibilidad de aprobar el curso, que estaríamos dependiendo entonces de un 75% del curso, lo que implicaría que pues evidentemente en todas estas actividades o en las restantes tres actividades pues se debería alcanzar una buena nota para solventar esa actividad que no se presente. Bien, bueno, teniendo en cuenta eso, que ya tienen ustedes claras las fechas de desarrollo y presentación de las actividades, vamos a entrar en materia. Lo primero que nosotros debemos aterrizar o contextualizar en el sentido de esta asignatura son dos conceptos sumamente importantes. Los conceptos de datos y de información. Los datos son los resultados de la ejecución de actividades, de la ejecución de procesos, de la ejecución de acciones que se realiza
al interior de las organizaciones y es producto de la ejecución de todo tipo de procesos internos de gestión, de procesos de administración de los recursos, de procesos de gestión y de manejo, por ejemplo, de proveedores, de clientes. Todo tipo de acciones que se realicen dentro de las compañías tendrá como resultado la generación de datos, ¿sí? Los datos pueden ser de dos tipos básicamente, cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos representan variables no numéricas, reflejan características, reflejan cualidades de esos elementos que yo tengo bajo observación, mientras que los datos cuantitativos son elementos numéricos, elementos que se pueden cuantificar, ¿sí? Que reflejan no características, sino reflejan unas variables numéricas de esos elementos que están siendo documentados o están bajo una observación particular. Como ejemplos, en este caso tenemos para los datos cuantitativos, tenemos la edad de compradores de los productos que yo vendo, mientras que como dato cualitativo se reflejará, por ejemplo, el género que tienen los vendedores de mis productos. ¿Esta información resulta importante para las compañías? Sí, siempre será un elemento sumamente fundamental para el desarrollo de estrategias, para la construcción de acciones, para la construcción de elementos de mejoramiento continuo que le permita a las organizaciones tomar decisiones oportunas en los cambios del entorno, tomar decisiones oportunas en las mutaciones que existan en ese sistema, en ese mercado en el cual se desarrolla la empresa y también de igual manera puedan implementar estrategias que les permitan ser competitivos precisamente en ese entorno competitivo en el cual se desarrolla la organización. Los datos y la información constantemente se están produciendo en cualquier tipo de organización. Por lo tanto, es importante que las organizaciones tomen conciencia de que es importante documentar esos datos, ¿sí? Almacenarlos de alguna manera, gestionarlos de manera adecuada dentro de las empresas y a partir de esos datos que se manejan, construir información. Entonces acá ya estamos dándole forma a esos dos conceptos particulares. Los datos son esas variables numéricas o variables cualitativas que reflejan básicamente un acto o un hecho real relacionado con las actividades que se ejecutan en la empresa. Pero por el otro lado está la información. ¿Qué es la información entonces? Cuando yo tomo esos datos de manera conjunta, cuando los analizo, dependiendo del escenario en el que se producen, dependiendo de los factores que actúan sobre esos datos, y los miro de una manera global, los analizo de manera conjunta, pues puedo encontrar o puedo determinar algo resultante. Ese resultante a partir de analizar esos datos corresponde a la información que se construye. Y la información realmente es lo que genera o lo que va a permitir la construcción de esas estrategias, de esas acciones, de esas actividades que me van a permitir a mí mejorar o tomar acciones oportunas para mi empresa, para mi organización o para mi vida cotidiana. ¿Sí? Los datos son simplemente datos, ¿sí? Y una vez se analizan, una vez se observan, una vez se identifican y se miran de manera conjunta, se puede construir información. Bien, imaginémonos entonces que yo cuento con una línea de trabajo en mi empresa, donde yo un día X tengo el diseño de ese flujo de actividades planteado de una manera Y, ¿sí? Donde primero va la actividad A, luego la actividad B, luego la actividad C y así. Y por medio de ese flujo de actividades consigo tener un número de productos finales, ¿sí? Y otro día, X igual, otro día C, yo decido diseñar otra línea de producción con un orden distinto. Primero la actividad B, luego la actividad A, luego la actividad D, luego la C. ¿Sí? Y ese día yo obtuve un número de productos finales distinto. ¿Sí? Los datos serán datos, ¿sí? Un dato, por ejemplo, puede ser el día que se realizó la producción en particular, ¿sí? De ese producto. Un dato cualitativo será en el conjunto de actividades que se ejecutaron en la empresa.
Otro dato también será el número de productos que se logró construir con la ejecución de actividades en esa línea de producción, ¿sí? Pero serán datos realmente planos. Yo no puedo identificar absolutamente nada teniendo esos datos por separado. Pero cuando yo analizo entonces esos datos, dándoles un contexto, viendo puntualmente qué se produjo, allí es que puedo generar información. Tal vez puedo encontrar que se produjo 8 pantalones, ¿sí? Y esos 8 pantalones se consiguieron con el diseño de la línea de producción Y, y que esa línea de producción Y se utilizó en el día lunes. Y por otro lado puedo encontrar que el día martes, con un diseño de una línea de producción Z, se alcanzaron a producir 15 pantalones. Y a partir de esa información es que yo puedo entonces construir conocimiento y tomar decisiones oportunas, como lo puede ser estandarizar que dentro de mi empresa voy a utilizar siempre el diseño de la línea de producción Z porque me va a permitir alcanzar siempre, como mínimo, alcanzar o desarrollar 15 productos finales. Bien, la información entonces será cuando analizamos todos los datos de manera conjunta y tenemos en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos datos. ¿Qué tipos de datos entonces podemos encontrar dentro de un entorno empresarial? Pues serán muchos, en realidad la variedad de datos que se pueden producir o bajo los cuales se puede codificar los diferentes sucesos que se presentan en las organizaciones es muy variable, pero podremos clasificarlos en grandes grupos principalmente. Datos numéricos, cuya representación se realiza por medio de números enteros, datos decimales, cuya representación se realiza por medio de números reales, datos binarios que únicamente permiten simbolizar o representarse por medio de opciones de 1 y 0, sí y no, verdadero o falso. Vamos a poder encontrar también gráficos, sonidos, fechas, datos alfabéticos cuya representación es por medio de letras del alfabeto y a veces van acompañadas también por variables como el punto, la coma, el punto y coma. Y en ocasiones también datos alfanuméricos. Estos son datos alfanuméricos generalmente pues no son elementos que se adquieran del entorno, sino comúnmente son utilizados por las empresas para tratar de codificar hechos, datos, productos o elementos puntuales, ¿sí? Y permite codificar fácilmente diferentes productos, por ejemplo, que se venden dentro de las organizaciones o los productos que se producen, ¿sí? Para identificar puntualmente un producto con unas características específicas, ¿sí? Esos datos alfanuméricos pues son una combinación entre los datos de carácter numérico y los alfabéticos. Vamos a ver entonces en este caso cuál es el objetivo entonces de la información. El principal objetivo de la información es el permitir la generación de conocimiento. Como lo mencionaba con anterioridad, la información permitirá que pueda identificarse elementos reales y actuales de la organización y a partir de esa información se pueda generar conocimiento. Cuando yo genero conocimiento es cuando yo identifico esa información, ¿sí? Y a partir de esa información tomo decisiones oportunas o implemento acciones correctas. Con el ejemplo que yo les acabo de mencionar de las dos líneas de producción y la producción de jeans, creo que fue lo que mencioné, pues si yo no tomo la decisión de implementar dentro de mi empresa el diseño de la línea de producción Z, creo que mencioné, donde producía 15 jeans al día, pues de nada serviría ese ejercicio de construcción de información, ¿sí? Si yo identifico que con una línea de producción produzco 8 jeans y con la otra línea de producción tengo mayor productividad, más eficiencia y produzco 15, ¿sí? Y al igual sigo utilizando la primera línea de producción, pues no estoy generando conocimiento, no estoy construyendo nada, no estoy generando ningún valor agregado, ¿no? La importancia de la información es generar conocimiento, poner ese conocimiento a disposición de la compañía, poner ese conocimiento a disposición de la empresa y a partir de eso poder tomar decisiones. En la empresa este conocimiento es la base para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, no solo a niveles de gerencia general y de propiedad de la empresa, sino también para los mandos medios y operativos de la empresa. ¿Y esto en qué tiene relación? Como yo les acabo de mencionar, todos los procesos de gestión de la empresa, todos los procesos de gestión de la compañía, todas las actividades que se ejecutan generan datos y generan información.
Por lo tanto, el ejercicio de aprendizaje, el ejercicio de generación de conocimiento, se puede generar en todos los niveles de la empresa. No solamente quiere decir que la información se genere en los procesos operativos de la organización, en los procesos misionales o en los procesos directivos y sean solamente ellos quienes puedan tomar decisiones o quienes puedan desarrollar estrategias o actividades a partir de ese conocimiento que se crea. No, en absolutamente toda la compañía se genera la información y es adecuado que esa información se gestione de manera correcta dentro de las empresas para que precisamente esa información no se pierda, sino que se utilice, ¿sí? Se genere conocimiento y a partir de ese conocimiento pues se desarrollan acciones correctas. Muchas personas se preguntarán, pero bueno, ¿no? ¿Cómo es que se genera conocimiento? ¿Cómo es que se genera información en las empresas? Si por ejemplo en mi área de trabajo, en la empresa esa de jeans, lo único que se hace es coser los jeans y ya, ahí no se genera ninguna información ni nada más. Siempre en todo tipo de procesos habrán tres elementos fundamentales salientes o como outputs de los procesos de gestión. Uno, el producto terminado o parcialmente terminado. Uno, los remanentes o los residuos que se generan dentro del proceso. Y tres, la información resultante, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de productos que se realizaron, las actividades que se ejecutaron para poder realizar ese ejercicio. ¿Sí? Todos esos datos, toda esa información va a permitir que si se realiza adecuadamente una gestión de esos datos que se identifican, pues se construya eficientemente conocimiento para la empresa. ¿Qué características tiene entonces la información? La información es intangible, es decir, no se puede tocar, no se puede palpar, ¿sí? No tiene ningún tipo de tangibilidad. Por eso es que muchas organizaciones no lo identifican, o por eso es que en muchos cargos no se identifica que se generen información. Eso que yo menciono de que en todos los procesos se genera información, ¿sí? Como no se puede tangibilizar, como no es una actividad, como no es un producto final que se realice dentro del proceso, por eso muchas veces no se identifica que se produzca, pero sí siempre se produce información dentro de las empresas y en todas las actividades de la empresa. La oportunidad, la información debe ser oportuna a la hora de necesitarse o requerirse dentro de la empresa. Nosotros debemos tener en cuenta que la toma de decisiones es un ejercicio reiterativo que tiene que realizar muchos miembros de la organización o tiene que realizarse reiterativamente por parte de la empresa. Y esa información es esa fuente de una toma adecuada de decisiones. Por lo tanto, la información debe ser oportuna para que se dé uso de la misma en los momentos en que así se requiere. Disponibilidad. La información debe estar disponible para que la persona que lo requiere pueda hacer uso de ella en el instante en que así se necesita. No puede ser posible que la información de cierta manera esté oportuna en el momento en que se necesita, pero solamente sea disponible para X o Y persona dentro de la empresa, ¿sí? Porque de pronto si esa persona no es quien toma las decisiones, entonces estaremos fallando en ese ejercicio de facilitar la información a las personas o en los momentos que se requieren para tomar adecuadamente esas decisiones. Además de la disponibilidad, también la información debe ser persistente. Como les menciono, la información constantemente se genera dentro de la compañía, ¿sí? Y constantemente nosotros debemos documentar, nosotros debemos tomar nota de esa información que se produce. De nada sirve que yo solamente documente o tome nota de la información que se produce, por ejemplo, los lunes y el resto de la semana no lo haga. Que solamente tome información de cuánto se produce los lunes y los jueves. Resulta que yo el fin de semana estoy negociando con un cliente que me quiere comprar a mí 100 jeans semanalmente, pero entonces yo tengo que validar primero si yo cuento con esa capacidad de producción. Entonces yo anoté que el día lunes tuve la capacidad de producir 8 jeans al día y anoté que el día jueves produje 15 y el resto de días no. Entonces, ¿qué puedo concluir con eso? Absolutamente nada, ¿no? Reiterativamente yo tengo que estar almacenando la información que produce mi compañía para partir de tener todos esos datos, ahí sí poder construir información y sentenciar algo que demuestre la realidad que tiene mi empresa. De resto, si no tengo esa persistencia en la toma de información, no estoy demostrando o esa información no va a mostrar la realidad de mi organización. Volatilidad, la información siempre va a variar mucho. Debemos tener en cuenta que no debemos sesgar por ese tipo de puntos o de picos que pueden presentarse dentro del flujo de información de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, en ese aspecto puntual de la capacidad de producción.
Habrán días en que una línea de producción sea capaz de producir un jean y habrá otro día en que la capacidad de producción de la organización sea de 15 jeans. Entonces, debe entenderse que hay una volatilidad de ese flujo de información, no demuestra que sea una tendencia siempre a mantenerse en esos picos. Y de ser holística, la información se caracteriza porque no puede ser analizada de forma individual, ¿no? Debemos tener en cuenta que la información es importante que se analice de forma grupal, que se tenga en cuenta precisamente ese contexto en el cual se produjo, ya que en ocasiones unos datos o unos aspectos particulares pueden demostrar escenarios o fenómenos particulares que se presentan dentro del desarrollo de esa información y no muestran una tendencia general que se desarrolla o bajo la cual se pueden desarrollar los datos que surgen en ese continuo ejercicio de actividades de la empresa. Exactitud, como se les menciona, la información debe mostrar algo real de la organización, no debe mostrar elementos que no estén asociados a su actividad real que ejecuta, debe ser objetiva, debe mostrar la realidad, ¿sí? Y esto es algo importantísimo en lo que son el manejo responsable de los sistemas de información por parte de trabajadores dentro de las empresas. En ocasiones se ingresa, se documenta, ¿sí? Se informa datos que no son reales sobre los resultados que se consiguen en las actividades cotidianas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo soy el jefe de la línea de producción 1 y yo debo documentar cuántos jeans alcanzó a realizar mi equipo hoy, digo que en realidad alcancé a producir dos, pero en realidad voy a colocar que hice tres para no quedar mal con el resto, que el resto sí pudo hacer más. Y en el segundo día pude producir uno, pero entonces voy a volver a repetir que hice tres para no desfasarme ahí con los números que están reportando los demás. Y al fin de semana resulta que tuve que haber terminado con un total de 15 jeans y apenas hice 5. Entonces, de cierta manera, debo ser objetivo a la hora de demostrar la realidad en lo que estoy documentando dentro del sistema de información, de lo que realmente estoy en la capacidad o estoy ejecutando en la vida real. Y por último, de ser válida, obviamente, pues debe demostrar efectivamente que es los elementos o la veracidad de lo que se está llevando a cabo dentro de ese entorno organizacional. Hablemos ahora de los ejercicios que comúnmente se desarrollan, se ejecutan, se implementan para llevar a cabo em, las actividades o para llevar a cabo los ejercicios de levantamiento de información. Como se les menciono, es importante que las compañías traten de captar la mayor cantidad de información posible al interior de sus empresas, como lo pueden ser los datos resultantes de sus procesos o cómo ejecutan sus procesos, ¿sí? O cómo llevan a cabo las diferentes actividades. Documentar este tipo de actividades, ¿para qué sirve? Primero, para ser fuente de capacitación. Cuando un empleado llega nuevo a un trabajo, pues tiene dos opciones de capacitarse. Si la empresa tiene, si la empresa no tiene un sistema de información, le toca sentarse con un compañero de trabajo al lado y observarlo y verlo cómo trabaja día a día, a ver si le capta la idea y puede empezar a desarrollar esa actividad. O dos, si la organización cuenta con un sistema de información que haya documentado cómo se ejecuta ese proceso, pues podrá leer cómo es el desarrollo de ese proceso, qué actividades se llevan a cabo y a partir de ese documento poder identificar cómo se realiza la actividad y poder desarrollarla. Acá encontramos precisamente entonces un ejercicio de flujo de información, ¿no? La información permanece en la compañía y se convierte en conocimiento. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que hubiese una tarea como, no sé, el cálculo de los beneficios que la organización le paga a sus trabajadores, un beneficio en particular? Entonces, si el proceso está documentado, una persona nueva que se llegue a encargar de ese procedimiento en particular, de esa actividad en particular, puede leer el documento, verificar de qué se trata y llevar a cabo el ejercicio. Pero si no se encuentra documentado y la persona que con anterioridad realizaba ese ejercicio, realizaba esa tarea o realizaba esa labor,
Si esa persona se va de la compañía, se va ese conocimiento. Nadie más sabe cómo realizar esa tarea o muy poca gente lo sabrá y posiblemente pues sean personas que no están puntualmente desarrollando ese proceso sino que deben encargarse de otro proceso y el tener que capacitarlo, el tener que enseñarlo pues les requiere tiempo y les requiere esfuerzo y ejercicio que pues va a modificar o va a cambiar los resultados que él pueda llegar a tener en el otro ejercicio que actualmente está desarrollando. Por lo tanto, acá es un ejemplo buenísimo de cómo es importante que en todas las organizaciones se maneje de manera adecuada los datos y la información y el conocimiento para que efectivamente se puedan desarrollar adecuadamente acciones que permitan mantener el conocimiento y mantener la información dentro de la empresa. Entonces, estas técnicas de levantamiento de información, pues dependerán de la estructura que tenga la compañía, dependerán también de si cuentan con sistemas de información, con sistemas de manejo de documentos, con documentación precisamente de esos procedimientos, para partir de allí analizar precisamente la información que por lo menos actualmente se encuentra almacenada, suministrada o captada. Un primer ejercicio, una primera técnica es la observación del proceso. Este es un ejercicio de campo, se realiza de manera conjunta con el personal, con el equipo de trabajo que ejecuta puntualmente el procedimiento, donde de manera, ¿cómo decirlo?, lejana, de manera aislada, es la palabra correcta, se realiza la observación del proceso sin llegar a interactuar directamente con el personal, sino únicamente como observador. Se verifica cuáles son las actividades que se ejecutan, se verifica cuál es el orden de pasos que se debe llevar a cabo para producir el resultado final que busca ese proceso, ¿sí? Se verifica cuáles son las materias primas que se utilizan, cuáles posiblemente los resultados que se deben esperar cuando se ejecute ese proceso y se podrá entonces tomar toda la información referente a ese proceso en particular. Por el otro lado, podremos encontrar la revisión de documentación. Esto dependerá obviamente si existen organizaciones que ya cuentan con un sistema de información, con un sistema de gestión de documentos, donde se encuentren documentados sus procesos. Si se encuentran documentados, pues con el ejemplo que les acabo de dar, bastará con verificar esa documentación, validar qué elementos se encuentran allí documentados, qué de pronto haga falta, pero en grandes rasgos se podrá identificar cuál es ese conjunto de actividades que se desarrollan en pro de alcanzar ese objetivo particular con el proceso. En tercer lugar, encontraremos otro ejercicio de trabajo de campo, que son las entrevistas. A diferencia del primero de la observación del proceso, en estas entrevistas se llevarán a cabo actividades en campo, actividades con con el equipo que ejecuta el proceso, pero esta vez en lugar de mantenerse alejado, aislado del equipo y lejano a sus actividades, acá se verá interacción directa con los individuos, con estos actores. Por medio de estas entrevistas se consultará qué tipo de actividades, qué acciones se ejecutan dentro del proceso y puntualmente se investigará sobre oportunidades de mejora. Este elemento es una fuente emergente de oportunidades, de estrategias, ya que las personas que ejecutan los procesos de gestión pues son la primera fuente de opciones de mejora, ya que ellos al día a día ejecutar estas actividades pueden identificar cómo posiblemente pueden desarrollar de mejor forma sus tareas. En cuarto lugar, encontramos la evaluación de los sistemas de información existentes. Al igual que en el segundo elemento, debemos tener en cuenta si existen ya sistemas de información, si actualmente ya se manejan sistemas de información dentro de la compañía, cómo están articulados esos sistemas de información y hasta el momento qué información se está captando en cada uno de esos sistemas. Algunas personas se preguntarán, pero bueno, ¿cómo así que sistemas? ¿No es un solo sistema de información para la compañía? En realidad, las compañías, dependiendo de las áreas, puede utilizar sistemas en el cual maneje información importante y relevante para la compañía. Por ejemplo, hay unos sistemas que se encargan de tener un buen relacionamiento con los clientes, los CRM. Estos CRM permiten tener una relación adecuada con los compradores, con los clientes, poder captar información como lo puede ser datos acerca de quejas, reclamos, sugerencias que tienen los clientes y de esta forma ser una fuente de manejo de información puntual que nos ofrecen nuestros clientes. Por otro lado, también puede estar con proveedores. Sistemas de información que permite interactuar y relacionarse rápidamente con proveedores importantes para la compañía. Y por último encontramos la simulación de procesos. Acá es cuando se realiza un nuevo diseño o rediseño a esos procesos de gestión, donde podremos entonces
diseñar de cierta manera actividades que van a producir información para la compañía, pero que actualmente no son reales dentro de la organización, sino que van a estar en un ambiente de prueba, en un ambiente de simulación para que precisamente no afecte esos datos finales. Con el ejemplo que yo les hice de tener dos líneas de producción, por ejemplo, si nosotros contamos con un sistema de información que nos permita, por ejemplo, hacer el diseño de lo que va a ser una nueva línea de producción y tratar de identificar cuál sería el resultado posible de la producción que yo tenga, pues podría entonces generar información valiosa para tomar esa decisión de cambiar o no esa línea de producción. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo les di fue un ejemplo beneficioso, ¿no? De una línea de producción que producía 8 jeans al día y que se cambió y produjo 15, pero pudo haber sido al revés, ¿no? Pudo haber sido una línea de producción que producía 20 jeans al día y a mí me dio por cambiarle y pasó de producir 15, 20 jeans al día a producir 5 y a esos 5 producirlos mal. Entonces, estos ambientes de simulación permiten puntualmente evitar que esos impactos se generen directamente en los resultados que pueden alcanzarse en la vida real dentro de los procesos de gestión de la empresa. Bien, por último, eh, mencionaré algunos aspectos sobre la representación de procesos. Ustedes van a realizar un ejemplo para la actividad número 2. Ese ejemplo está por allí mencionado en el texto guía número 1 de nuestro módulo. Por favor, entonces les solicito que verifiquen ese documento porque muchos llegan a consultar o preguntar de que si esos procesos que se mencionan allí están establecidos en algún lado, qué ejemplos tomamos, que si se los pueden inventar. Es oportuno que lean el documento, que lean el PDF como lo menciona la actividad. Bien, bueno, la representación de procesos básicamente lo que busca es diagramar esa información que ha sido almacenada, que ha sido documentada en los sistemas de información, en los sistemas de documentos de la compañía. Comúnmente esa información es, por ejemplo, la descripción de las actividades que se ejecutan en los procesos, la forma como se deben ejecutar esas actividades, lo que se espera con la ejecución de esas actividades, los insumos con los que cuento, los recursos con los que cuento para desarrollar esos productos finales que quiero buscar, ¿sí? Esa información, por lo tanto, es una información bastante robusta, ¿sí? Van a ser una descripción muy grande y detallada de todo lo que se realiza, de todo lo que se ejecuta, perdón. Y como les he dicho, constantemente la empresa está produciendo y generando información constantemente. Para poder entender y para poder identificar puntualmente actividades que se ejecutan dentro de esos procesos, pues para eso se muestran los diagramas. Los diagramas permiten identificar de manera fácil y rápida cuál es el proceso en general que se debe ejecutar dentro de un procedimiento en particular en la compañía. Y a partir de esos documentos, esos diagramas, perdón, si yo necesito ahondar un poco más dentro de una actividad en particular, pues a partir de ese diagrama yo puedo identificar más o menos dónde está esa actividad y dirigirme puntualmente a esa actividad para validar cómo se realiza. Pero no quiere decir entonces que yo tenga que leerme y tenga que verificar punto por punto del documento para por fin identificar qué es lo que quiero ver de ese flujo de actividades en particular. Encontramos un tipo de diagrama que es el diagrama de entrada y salida. Este diagrama de entrada y salida describe en detalle las entradas que tiene un proceso, los inputs que tiene, que pueden ser, por ejemplo, información, pueden ser las materias primas, pueden ser productos resultantes de otros procesos. Describe el proceso, que son un conjunto de actividades que va a permitir transformar o cambiar esos elementos de entrada en elementos de salida con un valor agregado. Esas salidas también son variables, pueden ser productos finales, pueden ser productos parcialmente terminados, pueden ser productos que van a tomar otros procesos de gestión, ¿sí? O pueden ser como ese último que genera una retroalimentación o que es una salida y vuelve a ser otra vez la entrada, esa información que se produce. ¿Sí? Esa información perfectamente puede ser ese ejercicio de retroalimentación. Muchos pueden entender ese ejercicio de retroalimentación como los sobrantes que quedaron del proceso que vuelven a entrar al proceso porque se reciclan.
Bueno, puede ser así también, pero es más importante que lo veamos como la información resultante, ¿no? Cuando yo ejecuto un proceso, cuando yo estoy haciendo jeans, entonces mi ejercicio es coser el jean, tomar los cortes y coserlos, pues una vez termino el jean y lo entrego, para el segundo ejercicio, pues yo a mí me ya me habrá quedado un aprendizaje, ¿no? Tal vez como la mejor forma de coser, cómo puedo coser más rápido, cómo se realiza mejor ese ejercicio para que el jean finalmente quede con una mejor textura, ¿sí? Entonces, ese más bien sería ese ejercicio de retroalimentación que vuelve a ingresar una nueva información al proceso y una información que genera aprendizaje. Está el diagrama de bloques que va a depender pues de las diferentes operaciones que se ejecuten o que se lleven a cabo dentro del procedimiento. Esas operaciones pues obedecerán a un orden específico de actividades que sea necesario desarrollar. Como lo pueden ver en imagen, em, no describen o no desarrollan una actividad netamente completa. Es decir, por ejemplo, de la actividad 4 puede pasar directamente a la actividad 7, que es la finalización de la operación, o de la operación 4 pueden pasar a la 5 y 6, que vendría siendo otro camino. ¿Qué ejemplos nosotros podemos identificar en este caso? Hagamos de cuenta que es una organización que produce vehículos, ¿sí? Entonces hasta la operación 4 ya viene la construcción de la carrocería, del chasis, del motor y llega hasta la operación 4 donde ya prácticamente está terminado el vehículo, pero en la operación 7 es la finalización donde básicamente se hace un vehículo estándar general para la venta al público general en tiendas. Y en la operación 4, cuando pasa a la operación 5, puede ser ya vehículos personalizados, ¿sí? Que el cliente quiere un interior en particular, que quiere un diseño de pintura especial. ¿M? Entonces acá habrá un flujo distinto de las operaciones que comúnmente o que cotidianamente se ejecutan dentro de una línea de trabajo. Y por último vamos a encontrar el diagrama de flujo. Este es uno de los ejemplos que ustedes deberían realizar, bueno, puntualmente esta imagen, ¿no? Pero el diagrama de flujo será precisamente el ejercicio que ustedes deban realizar en esa actividad número 2. El diagrama de flujo consiste en describir ese conjunto de actividades, ese conjunto de pasos que se desarrollan dentro de los procesos con el objetivo de dar alcance a un resultado final que se desarrolla obviamente con los procesos de gestión. Se pueden identificar elementos de entrada y elementos de salida entre los diagramas de flujo. Se pueden mencionar las actividades u operaciones que se ejecutan en el procedimiento. Se pueden identificar también operaciones importantes que van a definir también el flujo de actividades que se desarrolla precisamente dentro de ese procedimiento en particular. Como se los menciono, dentro del texto guía, ustedes podrán identificar elementos asociados tanto al ejercicio de diagramación como también puntualmente menciones sobre esa empresa Ingelog, creo que es el nombre, de la cual ustedes van a tener que hacer ese rediseño de los procesos de gestión. Bien, mis estimados estudiosos, esta es la temática a trabajar en esta sesión sincrónica de hoy. Le quiero preguntar a Nicole, que fue la única conectada en este momento a la sesión sincrónica, si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna observación sobre esto que hemos trabajado hoy. Vale, perfecto. Listo. Te agradezco a ti entonces por la participación en esta sesión sincrónica. Nuevamente el recordatorio que ante cualquier duda, cualquier inquietud, me escriban por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo con gusto estaré allí atendiendo sus solicitudes. De pronto esta semana estuve un poco demorado en la respuesta a los correos electrónicos, pero fue principalmente por la gran cantidad de sesiones sincrónicas que tenía que realizar en esta primera semana de desarrollo de los cursos, pero espero en la siguiente semana poder responderles con mayor brevedad. De igual manera, quienes me hayan escrito en el transcurso de la tarde de hoy y el día de mañana les estaré respondiendo. Y de igual manera, la siguiente semana esperaré poder calificar y hacer la retroalimentación de las actividades que ustedes entreguen, por lo menos de esta actividad número uno. Muchas gracias a todos por la atención. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy atento a sus correos electrónicos. Y hasta la siguiente oportunidad. Un feliz fin de semana. Hasta pronto.
are currently the only person in this conference.